tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, una mujer especializada en litigios estratégicos en materia constitucional, que fue secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro en retiro Arturo Saldívar e incluso fue secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte en aquel momento. Actualmente forma parte e integra el eje de Gobierno, Paz, Seguridad y Justicia en lo que fueron los diálogos por la transformación. Se trata de Alejandra Espitalier, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, don René. Encantada de estar aquí. Gracias por el espacio. Empecemos por el principio. A su parecer, ¿es necesaria una reforma del Poder Judicial Federal? Es indispensable, yo diría, una reforma al Poder Judicial Federal, pero también a los poderes judiciales locales. Me parece que estamos en una coyuntura en donde la ciudadanía está percibiendo que sus demandas de justicia no están satisfechas, que se tiene una justicia de privilegios, una justicia con sesgos, una justicia que no es eficiente. Hay una percepción por parte de las y los mexicanos que nuestros jueces dictan sentencias para quien quieren de una manera manipulada y parcial. Entonces, esta percepción es real, se tiene ahí en el mandato que se dio el 2 de junio en las pasadas elecciones, también se refleja en las encuestas que se le levantaron con posterioridad y es una realidad que tenemos al frente. Entonces, el sistema actual no está dando los resultados que se requieren y los resultados que se necesitan para las mexicanas y para los mexicanos. De ahí que se necesita una reforma. Y me parece que ese punto es un punto de encuentro de todos los actores, de los que están adentro, de los que están afuera, de las mismas personas que integran el Poder Judicial Federal. Hoy por hoy, después de muchos años en donde se venía anticipando esta reforma desde fuera, se acepta que las reformas y las modificaciones que se hicieron no dieron estos resultados y que se necesita una reforma profunda e integral. Justamente se lo pregunto por eso. Usted fue clave en la reforma que emprendió justamente el ministro Arturo Saldívar en el año 2021, se concretó en el 2021 y la calificaban ustedes como la más importante que se habría llevado a cabo durante los últimos 25 años. ¿Cómo es que se requiere de otra? Sí, esa reforma en el 2021 pasó por muchos ejes que se lograron concretar con un ejercicio de autocrítica y con mucha voluntad política para hacer muchísimos cambios al interior del Poder Judicial. Con esa reforma y con diversas políticas públicas dentro de la administración de la Corte y del Consejo, se lograron posicionar muchísimos temas que antes no estaban. Se combatió de manera frontal a la corrupción, se eliminó el nepotismo después de 3 años, se le dio una participación paritaria o tendiente a la paridad a las mujeres y se formuló una nueva visión de lo que se necesitaba como un juez constitucional con una exigencia de necesidad de justicia social. Todos estos valores se contuvieron en esa reforma. ¿Qué sucede? Que fue una reforma que se implementó entre el 2021 y el 2023, que fue cuando terminamos de la presidencia de la Corte y del Consejo con el mandato del ministro Arturo Saldívar. Y después viene la nueva administración, que es quien está ahorita al frente del Poder Judicial Federal, y hay un retroceso contundente en todas las políticas públicas, pero también en la aplicación de estas reformas. Por ponerle un ejemplo, la paridad en términos de la Judicatura Federal no venía nada más desde la reforma del 2021, sino que es un mandato desde la Constitución. Y no obstante eso, se han implementado exámenes que son mixtos, que ya se venía demostrando que ese tipo de esquemas no favorecía a que las mujeres llegaran a los puestos titulares de juezas o de magistradas federales. Entonces, pues eso es un ejemplo muy sencillo de cómo no nada más no se aplica la ley, sino la Constitución en la buena administración del Poder Judicial, y eso permite que exista un retroceso y que no se continúe con esa limpieza interna que se venía haciendo del Poder Judicial Federal. Déjeme proyectar algo que dijo usted en un programa de la Escuela Judicial sobre esa reforma. Si le parece, la podemos ver ahí. Cuando una ciudadanía entiende que ya no hay nepotismo en el Poder Judicial, que estamos combatiendo de manera frontal la corrupción, que estamos protegiendo los derechos de las mujeres y de todos los grupos vulnerables, que estamos haciendo un nuevo juez que tiene una exigencia académica, una exigencia técnica y una exigencia de sensibilidad social, vamos a tener mejores sentencias, vamos a tener de manera natural mucho mayor confianza.
ahí está su dicho. Es decir, tendríamos unos nuevos jueces, tendríamos un nuevo sistema de impartición de justicia, pero usted me dice que hubo, cuando se emprendió la reforma, voluntad política para llevarla a cabo al interior del propio Poder Judicial, y entonces me está usted sugiriendo que la presidencia de la ministra Norma Piña echó abajo lo que habían hecho. Sí, efectivamente, cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Corte y del Consejo e impulsamos esta reforma, nos dimos cuenta de todas estas deficiencias. Hay que recordar que el ministro Saldívar es el primer presidente de la Corte y del Consejo que no viene de carrera judicial. Y eso nos permitió tener una visión mucho más fresca, limpia y sin tener como un nexo con las redes de la judicatura. Y entonces pudimos hacer muchísimos cambios porque no teníamos ningún compromiso previo con las personas que integraban el Poder Judicial Federal. Hacemos todos estos cambios y cuando terminamos la presidencia empezamos a ver que todas las cosas se habían regresado. Por ejemplo, nosotros en la reforma del 2021 establecimos que la carrera judicial se profesionalizara. Antes, el ingreso al Poder Judicial era por compadrazgos, por recomendaciones, por una cuestión totalmente sesgada y desde los privilegios internos del Poder Judicial. Eso facilitaba muchísimo el nepotismo. A mi hijo lo quería yo colocar en otro juzgado de distrito o en mi mismo juzgado, les daba algunas plazas y entonces iba siendo toda una red muy desafortunada que se reflejaba en la impartición de justicia. Nosotros hicimos la carrera profesionalizada, empezamos a establecer concursos incluso para acceder al Poder Judicial y empezar a hacer los escalonamientos desde exámenes que se hicieron de una forma y con una lógica distinta. Antes los exámenes de oposición, que de eso curiosamente nadie habla, eran exámenes llenos de corrupción. Eran exámenes que se vendían, eran exámenes cuyos reactivos se empezaban a filtrar dentro de las mismas redes del Poder Judicial. Y entonces eso era un mecanismo que supuestamente transparentaba el acceso para las personas juzgadoras que resultaran los vencedores, pero en realidad eran los mismos de siempre. Se favorecía a un gremio en específico. Cuando nosotros llegamos, blindamos muchísimo a la Escuela Federal de Formación Judicial para que esto no sucediera. Incluso se tuvieron acuerdos con instituciones como el Ceneval, se modificaron los reactivos, ya no nada más era una aplicación textual de la jurisprudencia, sino se diseñó una metodología que permitiera entender que la formación judicial requería un escrutinio técnico con visión de derechos humanos, con visión de justicia social. Hicimos todo eso, erradicamos el nepotismo. Y cuando se sale, terminamos la presidencia del Poder Judicial y de la Corte, todas las redes de nepotismo que se habían eliminado, regresaron muchos a sus puestos anteriores. Entonces el nepotismo resurgió. Todos los circuitos que se habían eliminado por indicios o temas de corrupción, regresaron a sus titulares anteriores de cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Corte. Los exámenes de oposición volvieron a tener la misma lógica de antaño. Es decir, las resistencias que a nosotros, con las que nos enfrentamos, tomaron fuerza, cobraron mucho vigor y se regresó a las cosas que teníamos antes del 2019, que fue cuando el ministro Arturo Saldívar llega a la presidencia de la Corte. ¿Diría usted que el nuevo colegio, por llamarlo de este modo, de la Sala Superior de la Suprema Corte, al regresar a la etapa anterior, perdió la oportunidad de haberse reformado ese poder a sí mismo? Por supuesto que sí. Recordemos que esta demanda de justicia social y de un cambio profundo al Poder Judicial se da desde el 2018, cuando el presidente López Obrador llega como titular del Ejecutivo. En ese momento, la Corte estaba tomada por manifestantes. Teníamos botargas de ministros colgados. Sí. Entonces, ya había desde entonces una demanda de una reforma profunda. Llega el ministro Saldívar, entabla un diálogo, expone una necesidad de una reforma. Por primera vez se habla del nepotismo, de la corrupción, de los sesgos a la impartición de justicia, y lo que dice a todos los actores políticos de ese momento: permitan desde el Poder Judicial presentar una propuesta de reforma y echar a andar los mecanismos de limpieza para mejorar ese aspecto frente a la ciudadanía, para mejorar la impartición de justicia. La percepción del Poder Judicial durante esos 4 años mejoró muchísimo y no estaba sobre la mesa este tema de una justicia sesgada. Había a lo mejor algunas cuantas resoluciones que eran cuestionables, pero la gran mayoría de las personas juzgadoras eran personas que hablaban por sus sentencias y hablaban por sus argumentos.
Y no necesariamente estamos hablando de sentencias en un sentido político o en otro. Fue en un tiempo en donde incluso hubieron muchísimas resoluciones en contra de las políticas del presidente López Obrador. Nada más que eran sentencias que estaban apegadas a una técnica y que estaban apegadas a la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros nos salimos? Empiezan a liberar a delincuentes, empiezan a haber sentencias que van más allá de la técnica y que rozan con la ilegalidad. Entonces, evidentemente, pues habían muchísimos ejemplos de cómo era necesaria esa reforma, pero al dejar de implementar esa limpieza desde casa, pues se pone sobre la mesa otra vez la reforma integral al Poder Judicial. Esto es, a los vicios intrínsecos del Poder Judicial de la Federación se agregó la resistencia a proyectos legislativos del Poder Ejecutivo, diría usted. Se lo pregunto porque usted ha llegado a sugerir que de algún modo el colegio de la Sala Superior de la Suprema Corte de algún modo perdió la condición de contrapeso para adquirir el carácter de una oposición. Sí, me parece que ahí están los ejemplos. Creo que hay un entendimiento indebido de quienes ocupan hoy la titularidad de personas juzgadoras, jueces de distrito, magistrados, etcétera, incluso tal vez de los mismos ministros de la Corte. Y entonces, efectivamente, asumen un rol que, lejos de ser un contrapeso, se vuelve de oposición y utilizan esa posición para entonces frenar un proyecto que ellos estiman que no es el conveniente. No obstante, es el proyecto de nación que nos están ordenando las grandes mayorías. Entonces, esto entra en una dinámica y en una discusión que no solamente se da en México, se da a nivel mundial, de qué se tiene que hacer con los controles de la justicia constitucional y de cómo un poder que por regla general no está democratizado puede verdaderamente frenar o imponer límites o modificar estos mandatos de las mayorías de las legislaturas o de las políticas públicas de quien sí llegó a esos puestos por una votación de la mayoría de la población. Entonces, es una discusión que se da a nivel mundial. Insisto, no es una coyuntura política y exclusiva de nuestro país por las pasadas elecciones. Por supuesto que son elementos que están sobre la mesa y que juegan un papel importante. Pero en realidad toda la academia y toda la teoría se está replanteando en determinar qué mecanismo es el ideal o el adecuado para garantizar que quienes imparten justicia son no nada más los mejores perfiles, los perfiles técnicos, académicos, sino además que tengan esta sensibilidad de justicia social y de entendimiento del proyecto de nación que quieren la mayoría de la población en un país. ¿Diría usted que la Suprema Corte pasó a militar en vez de juzgar? Yo creo que habría que analizar las sentencias que se han emitido y por ellas mismas podríamos hacer un juicio de lo que la Corte ha por lo menos puesto sobre la mesa. Recordemos, pues hace no muchos meses, la ley eléctrica se vino abajo con una votación ahí un poco cuestionada por la segunda sala de la Corte, en donde con el voto de 2 ministros se echó abajo una ley que había sido debatible en el espacio público, en las esferas públicas, con todas estas implicaciones que tenían en la cuestión de la materia energética en este país. Entonces, no es una opinión personal, simplemente me parece que los ejemplos ahí están, que los ejemplos son contundentes y que la percepción de la ciudadanía no puede estar equivocada. No podemos entender cómo si la gran mayoría de las y de los mexicanos están percibiendo que esta justicia no se está haciendo con estricto apego a la ley en términos de igualdad y en beneficio verdaderamente de las causas que le impactan a la ciudadanía, pues es que algo está mal. Este esquema no está dando los resultados. Ahora, usted radicalizó su propia postura. Antes estaba sobre la base de la formación de los jueces a través de la carrera judicial, pero a partir de lo que pasó con la reforma del 21, ¿usted giró la postura? Me parece que si un sistema diera los resultados que se requieren con un mecanismo de profesionalización como era el que estábamos empezando a construir desde la reforma del 2021, a lo mejor los resultados serían distintos y no estaríamos platicando de una reforma judicial. En la medida en que la propuesta inicial con el esquema constitucional vigente en ese momento
se trunca y deja de dar resultados, pues evidentemente hay que abrirnos a la discusión y al diálogo sobre nuevos mecanismos. En la academia y en distintos países del mundo, justo le comparto que se están entendiendo el por qué hay esta separación de la percepción, desde las personas juzgadoras a las ciudadanas y a los ciudadanos. Entonces, cuando hay un rompimiento en la impartición de justicia, los estratos sociales más bajos están percibiendo que la justicia no acontece, que las sentencias no se están aterrizando a verdaderamente sus derechos, sino que es una justicia de privilegios, de sesgo, con una visión muy reducida de lo que verdaderamente es la justicia. Y los jueces que vienen de estos mecanismos de exámenes de oposición y demás, pues tienen una visión de independencia, de tecnicismos, de academia y que están impartiendo justicia adecuadamente. Entonces, cuando hay un rompimiento entre la visión y la percepción y la autocrítica, pues evidentemente nos ponen en esquemas como el que actualmente estamos en replantearnos que los resultados no se están obteniendo. Si la gente que está en las cúpulas del Poder Judicial, que son los titulares, los que imparten justicia, no están teniendo un esquema de autocrítica y de entendimiento de cuáles son las exigencias de la justicia y no están haciendo ese ejercicio, pues evidentemente no están dando los resultados que se requiere en términos de justicia. Curiosamente, los ejemplos a nivel de academia y de documentos, no es una opinión personal, establecen cómo conforme se va avanzando en los estratos sociales, sobre todo en países con tanta desigualdad como el nuestro, conforme se van avanzando en estos estratos sociales, la percepción de la justicia se va empatando con la autopercepción de las personas juzgadoras, de tal forma que las élites sociales creen que hay una buena impartición de justicia. ¿Pero por qué? Porque pueden influir, porque pueden llegar por distintos sectores, desde una defensa técnica y buena, con un buen abogado, sí, pero que cuesta un dineral que las personas de un extracto social más bajo, pues no tienen. Entonces, yo le preguntaría, un rico o un poderoso que le digan, nos vemos en tribunales, va a tener una percepción de que no va a perder sus derechos y que va a obtener justicia porque va a obtener justicia, porque los ricos no pierden. Si a una persona de un extracto social muy bajo le dicen que lo van a llevar a juicio, tiene una percepción de que va a perder todo. Entonces, estamos hablando de un país que tiene muchísimas desigualdades, en donde el sistema actual no está dando los resultados. Se empezó a hacer un camino hacia una dirección que en ese momento se creía el conveniente con un esquema, y al momento de truncarse, pues evidentemente hay no nada más un freno, sino un retroceso. Ahora, suena muy bien lo que me está usted diciendo, pero pareciera ser que la reforma, al menos la iniciativa presidencial, no toca el problema de la impartición de justicia como sí toca la lucha por el poder. ¿En qué sentido lo digo? En que muchos de los proyectos del plan de gobierno del presidente López Obrador fueron frenados por la Corte y se convirtió esta en una adversaria del Poder Ejecutivo. Yo creo que la oposición del gobierno actual no es cuestionar el sentido de los fallos, sino el cómo se llega a ese resultado. Si los fallos hubiesen estado apegados en todos los casos a estricto derecho, sin una coyuntura política, me parece que la percepción sería otra. Hace unas semanas, un juez de distrito quiso intervenir en la integración del Tribunal Electoral. Entonces, no podemos dejar de observar estos intentos de incidencia de la oposición del gobierno a través del Poder Judicial Federal. Ejemplos hay muchísimos. A ver, pero usted es especialista justamente en estrategias de litigio constitucional. ¿Diría usted que la oposición partidista y la resistencia cívico-ciudadana abusó de la estrategia de litigio y terminó de algún modo congestionando al Poder Judicial? Me parece que el grupo de las cópulas y de los intereses de los privilegios en este país efectivamente vieron al Poder Judicial como un mecanismo para frenar aquello con lo que no estaban de acuerdo, que fue derivado del mandato popular y que son las políticas de la Cuarta Transformación. ¿Y el Poder Judicial se prestó a ese juego?
el Poder Judicial ciertamente está tomado por esas cúpulas y en algunas sentencias podemos verlo de manera hasta cínica y absurda. Ojo, yo no digo que todas las personas juzgadoras ni todos los titulares estén cooptados por los privilegios o por los intereses económicos o de oposición. Sin embargo, los ejemplos ahí están. No es una cuestión simplemente de sugerencia o de ocurrencia. Tenemos los ejemplos ahí. Entonces, creo que estamos en un punto en donde tenemos que entender que esos ejemplos cada vez se han fortalecido y cada vez han sido más cotidianos y algo está sucediendo. Entonces, este mecanismo que está permitiendo que los mismos lleguen a la titularidad de jueces y magistrados sin observar una carrera judicial técnica y adecuada, porque aprovecho para decirlo, nosotros cuando terminamos la presidencia de la Corte se tenía, por ejemplo, un mecanismo en donde las personas que integraban un juzgado de distrito, un colegiado, tenían que ser electas de unas listas derivadas de quienes resultaban vencedores en los concursos de oposición con mejores calificaciones. Y entonces el titular tenía esa lista para de ahí nombrar a las personas que integraban. Esa designación se dejó de hacer. Entonces, ¿cómo no ver el panorama con todos estos indicios y con todos estos resultados para entender que este mecanismo con este sistema constitucional no está dando los resultados que la ciudadanía requiere, necesita y se merece? Vamos a seguir platicando, pero déjeme ir a un corte y regresamos. Estamos ya de vuelta con Alejandra Spitalier, una abogada especializada en litigio, en estrategias de litigio constitucional, quien fue secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte durante el mandato del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Ya hablamos un poco de la circunstancia actual que tiene el Poder Judicial después de la reforma que pretendieron ustedes. Hábleme ahora de cuáles serían, a su parecer, las virtudes de la iniciativa presidencial de reforma del Poder Judicial. Claro que sí, con todo. De manera muy sucinta, por favor. De entrada, me parece que el que lo estemos platicando, dialogando, debatiendo, es un ganar-ganar para todas las personas involucradas. Mexicanas, mexicanos, personas del Poder Judicial, legisladores, etcétera. Creo que esta coyuntura de diálogo y de conocimiento de una reforma que yo recuerde no se había dado con esta fortaleza y con esta contundencia en un pasado reciente de la historia de este país. Entonces, en primer lugar, me parece que es muy destacable esta apertura al diálogo, al debate y al conocimiento profundo de la reforma para que precisamente estas minucias se entiendan y vayan permeando también en la narrativa de todas y de todos los mexicanos. Esta reforma, desde una narrativa de oposición, se está planteando como si fuera que prendiéramos todas las alarmas y todos los focos y si estuviéramos contrastando a un negro, o un color negro con un color blanco. El sistema actual ya señalamos que tiene muchísimos vicios, que no ha dado los resultados que se merecen y esta es una nueva propuesta constitucional. Los exámenes de oposición que actualmente permitían que una persona resultara vencedora y de ahí ocupara un cargo de titular para juez o magistrado de circuito, tenían, por ejemplo, no nada más esta cuestión de corrupción que ya comenté, sino hay una etapa oral. Hay una etapa oral en la que nosotros, cuando estuvimos en la presidencia, advertimos que había un profundo sesgo. Cuando los sinodales preguntan lo que ellos quieren, como ellos quieren, al contendiente, pues evidentemente se podía modificar el resultado. Cuando nosotros advertimos ese sesgo en los concursos mixtos, precisamente fue una de las razones por las que impulsamos los concursos exclusivos de mujeres, porque en los concursos mixtos, en la etapa oral, se beneficiaba a los hombres. Entonces, llegaban más o menos los mismos números y en la etapa oral resultaban vencedores los hombres. Hay un sesgo importante en el sistema actual del que no se está hablando. Ese sesgo no se va a tener, por ejemplo, en la elección popular, en donde va a haber candidatos que la ciudadanía designe. Entonces, va a haber una posibilidad de renovar la judicatura de manera integral
con una visión distinta de la justicia, con un perfil distinto. Y vamos a romper estos vicios que estaban permitiendo que no se dieran los resultados que se requerían. La mayor virtud sería el cambiar el método de selección de los juzgadores. No. ¿Cuáles serían las virtudes? Estoy hablando de este nuevo mecanismo, que es el que principalmente se discute. Veo estas virtudes, veo también que a lo mejor hay la posibilidad de una representación mucho más plural de la sociedad. El Poder Judicial actual pues representa o sobrerepresenta solamente a un sector de la ciudadanía, no así a toda la ciudadanía que tiene una cosmovisión. Pues es un sector que va a ser de un privilegio, que puede optar por una vocación de la judicatura, con tecnicismos, con academia, con profesionalización, cuando estamos en un país completamente dispar, en donde no todo el mundo tiene la posibilidad de haber, desde muchísima anticipación, haberse formado o hecho estudios o hecho experiencia tendiente justo a desempeñar un cargo en la Judicatura Federal. Entonces, posiblemente vamos a tener una judicatura representada de manera plural. Otro gran mérito de la reforma es que se están estableciendo plazos en donde se va a vincular a las personas juzgadoras para que emitan sus sentencias con menor tiempo, con una brevedad mucho más destacada, que va a tener esta percepción de una justicia pronta, que al día de hoy, honestamente, hay un sinfín de factores que permiten o no obligan a las personas juzgadoras a que emitan los fallos en los tiempos que se requieren emitir. El que se reconfigure en lo que es el actual Consejo de la Judicatura Federal y que se permita que exista un órgano de gobierno y un tribunal de disciplina, me parece que es completamente meritorio. Hay una gran parte administrativa del Consejo de la Judicatura actual que requiere perfiles principalmente administrativos, con una estrategia administrativa, y que es una expertise muy particular que a lo mejor y no se tiene por las personas que actualmente ocupan ese consejo. Y al separar las funciones del Tribunal de Disciplina y permitir que el tribunal exista únicamente para analizar la honorabilidad y la licitud de los fallos de las personas juzgadoras, pues vamos a tener una exigencia en la impartición de justicia que no se tenía antes. Si bien existían mecanismos de revisión para las personas juzgadoras, esta era mucho más reducido, mucho más, con un entramado mucho más denso, y me parece que tener un tribunal que únicamente se dedique a eso, con la posibilidad de echar a andar el mecanismo a través de las denuncias ciudadanas, pues va a tener un mecanismo de control de las personas que estén al frente de los cargos. Ya me destacó método de selección, pluralidad de una composición, la separación del Consejo de la Judicatura y acortamiento en el dictado de sentencias. ¿Cuáles son los vicios de la reforma presidencial? Más que vicios, a mí me gustaría poner sobre la mesa que, como toda propuesta, es una propuesta perfectible. Lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho la presidenta virtualmente electa, y precisamente por eso estamos en el marco de los diálogos y del debate, para escuchar cuáles son aquellos puntos que tendrían que verdaderamente atenderse o acotarse, que no son el corazón de la reforma, sino que son algunas cosas que, si modificamos, pues podemos obtener un mejor resultado. Por ejemplo, se ha hablado muchísimo de la transición, que no sea de un momento a otro. Se están valorando, los legisladores ya decidirán si se pueden hacer modificaciones en el dictamen para que no sea de un momento a otro la nueva integración o el nuevo sistema. Si no cambiar de sopetón todo el cuerpo judicial. También se está pues aterrizando qué perfiles queremos, qué requisitos, qué exigencias se le van a pedir a las personas que se van a postular para ser posiblemente electas por el voto popular. En fin, hay una pluralidad de cuestiones que se están debatiendo. Algunas, a mi juicio, no tienen razón de ponerse sobre la mesa porque parten de un esquema anterior que tenemos que aceptar, que ya está cambiando y que estamos en un esquema constitucional distinto que tenemos que valorar en sus propios méritos y en su propio esquema. ¿Es compatible la capacidad, la preparación que requiere un juzgador con la elección popular de él? Sí, por supuesto. Yo creo que es un esquema que no está peleado. Es un esquema en donde, porque además aquí no estamos hablando frente a una propuesta que permite que cualquier persona
se pueda postular y ser votada. Aquí estamos hablando de una elección mixta en donde va a haber postulaciones de los 3 poderes del Estado. Ese es otro mérito. En el sistema actual, hablando del Poder Judicial veía que Federal, usted destaca como actualmente sobre el hecho de que el presidente propone, el Ejecutivo propone la terna, hay una incidencia política. Exactamente. Pero de ser una elección popular, la incidencia va a ser de grandes intereses económicos o criminales. Lo hemos visto. Mire, si atendemos la propuesta de la reforma en donde permite que los 3 poderes hagan sus postulaciones, me parece que cuando menos uno de los tercios de esas propuestas va a pasar por los perfiles de tecnicismo judicial que actualmente integran al Poder Judicial, ¿no? Entonces, desde ahí, si con eso pensamos que puede haber una influencia económica de poder, etcétera, pues no dista del sistema actual. ¿Me explico? Sí. Ahora, en la de los legisladores y del Ejecutivo, pues evidentemente se están viendo qué exigencias, qué tipo de campañas se van a llevar a cabo para reducir y establecer los candados que nos permitan como ciudadanía tener la tranquilidad de que los postulantes vienen con una trayectoria limpia, con una honorabilidad de frente y que van a tener buenas intenciones en la impartición de justicia. Por ejemplo, es una campaña que no acepta un financiamiento ni público ni privado. Me parece que ese candado es importantísimo y es una campaña que tenemos que entender muy diferente a las que actualmente tenemos para los puestos que se venían eligiendo popularmente del Ejecutivo y del Legislativo. Es una mística distinta, es una lógica distinta. Tendremos que esperar a ver estos detalles afinados en el dictamen correspondiente por el cuerpo de legisladores que están analizando todas estas problemáticas. Déjeme proyectar un pasaje de algo que dijo usted en la ciudad de Campeche, al hablar justamente de la reforma que emprendieron en el 21, si le parece. Claro. Ahí la podemos ver. La secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandra Spitalier Peña, manifestó que la reforma judicial permitió sentar las bases para que el país cuente con un nuevo Poder Judicial Federal, alejado de la corrupción, el nepotismo y más cercano a la gente. Esta reforma es una especie de blindaje de todas aquellas cosas que estimamos desde la Presidencia, de la Corte y del Consejo que se tenían que hacer para reformar el Poder Judicial Federal y para evitar que en futuras administraciones no nada más frenaran este cambio, sino incluso le pudieran dar marcha atrás. Ahí está lo que dijo en Campeche. Es decir, el blindaje no funcionó. ¿Diría usted que el Poder Judicial saboteó la reforma que se había hecho? Tendríamos que definir qué entendemos por Poder Judicial. Me parece que quien no puso el esfuerzo necesario con responsabilidad en la dirección del Poder Judicial, efectivamente desperdició una oportunidad de que se continuara con esa autorreforma. 3 años, 4 años, 3 años desde que se implementó la reforma del 2021, fue muy poco tiempo. No obstante, se dieron grandes resultados. Pero dice usted, ¿quién no puso? Pues me parece que la dirección del Poder Judicial actual decidió frenar la aplicación de la reforma, incluso, como le comentaba hace rato, ni siquiera aplicó el texto constitucional en materia de paridad de género. Y pues con eso no podíamos anticipar, que quienes están a cargo o quienes son representantes de uno de los 3 poderes decidieran no aplicar la Constitución o la ley, pues eso no era un escenario previsible. Ahora, la propuesta de reforma presidencial del Poder Judicial se le critica falta de integralidad. Me aborda el problema de la impartición de justicia, pero no me aborda para nada la procuración de justicia. Y muchos de los problemas en materia de justicia derivan no tanto de la impartición como de la procuración. ¿Tiene caso reformar el Poder Judicial sin mirar a las fiscalías? Por supuesto que a justicia tenemos que entender el concepto de justicia como un concepto mucho más amplio, mucho más íntegro, que no nada más pasa por la impartición y por la procuración, incluso pasa por otras cuestiones como medidas para aplicar y para impulsar grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Memoria y justicia, memoria y verdad. O sea, la justicia es un concepto mucho más amplio. En mi opinión,
la reforma del Poder Judicial no nada más era necesaria, sino indispensable, y fue la temática que se puso sobre la mesa desde la actual presidencia de la República y con la que se comparte con la presidenta virtualmente electa. Se ha dicho que hay posibilidad o hay necesidad de reformar también las fiscalías, también, por ejemplo, impulsar de nuevo la Defensoría Pública. Hay otras aristas de la problemática tan compleja a la que se refiere Ley Justicia, que se tienen que atender y que ojalá se atiendan con posterioridad a la reforma. Ya la presidenta virtualmente electa ha dicho que efectivamente está consciente y hay un planteamiento sobre estas reformas subsecuentes, pero que actualmente no quiere distraer de la discusión pública de la reforma judicial, porque es la que inminentemente está por votarse y que es responsabilidad de todos, pues no nada más entender y conocer la reforma, sino analizarla, debatirla y dialogarla. Entonces, sí creo que hay otros temas que ya se ha dicho que se pondrán sobre la mesa en otros momentos. Es decir, me está usted diciendo que la reforma, de algún modo, del aparato de justicia tendrá varias etapas. Estamos en la etapa de la propuesta presidencial para reformar el Poder Judicial, pero después podría haber otra reforma que recaería sobre fiscalías y aquellas otras instancias que intervienen en el aparato de justicia. Pues la presidenta lo que ha dicho es que se valorará en su momento y se verá qué necesidades hay sobre otros temas relacionados con la justicia en este país. Entonces, bueno, será una cuestión de decisión y de dirección de la presidenta virtualmente electa para que nos ponga sobre la mesa y que decida su proyecto de nación con base en determinadas temáticas que le corresponde a ella definir en su momento. Ahora, regresando, que es el capítulo, como usted bien decía, que es el que más llama la atención, la elección popular de los impartidores de justicia. ¿No van a terminar partidizando la justicia o sometiéndola, como decía, a intereses económicos o criminales y en esa medida, lejos de mejorarla, empeorarla? Yo creo que el diablo está en los detalles, dijera mi abuelita. Entonces tenemos que ver cómo se termina de definir todas estas temáticas por los legisladores que están analizando la iniciativa presentada por el presidente. Si esta inquietud que entiendo y que comprendo que sea cuestión cotidiana sobre las mesas de diálogo fuera únicamente del sistema de voto popular, no estaríamos hablando de una reforma al sistema actual, porque precisamente el sistema actual requiere de una reforma porque parte de la judicatura se asumió como oposición, desde ese sentido se politizó, se corrompió, se privilegió en determinados sectores. Entonces, decir que estos posibles vicios o disminuciones son únicos y exclusivos de un sistema de voto popular sería dejar de entender la problemática que actualmente tenemos con el sistema hoy todavía vigente. Ya. ¿Hay algo que quiere usted agregar, matizar, subrayar? Sí, es natural y comprensible que todos estemos poniendo el foco en la justicia federal y en la reforma al Poder Judicial federal, porque desde la reforma y desde la iniciativa presentada por el presidente se dice que esto se tiene que cristalizar hacia los poderes judiciales locales. No obstante, me parece que este es otro gran mérito de esta iniciativa de reforma y que no podemos desperdiciar esta oportunidad. La justicia local es la justicia que verdaderamente impacta en lo cotidiano. Así es. Es el 70% de los asuntos que importan a las y los mexicanos. Y esa justicia no se ha reformado, no se ha analizado, no se ha limpiado desde muchísimo tiempo atrás. Está vinculada directamente con los gobiernos de los estados. En muchísimas entidades ni siquiera podemos hablar propiamente de una escuela judicial ni de un consejo de la judicatura que tenga un sistema de vigilancia y de rendición de cuentas. Esta reforma tiene el mérito de también poner sobre la mesa esta reforma a los poderes judiciales locales, que es ahí en donde verdaderamente las y los mexicanos obtienen justicia todos los días. Entonces es tiempo de hablar de un nuevo esquema, de una nueva oportunidad, y yo estoy convencida que con eso ya ganamos todas las personas en este país, aunque no nos pongamos de acuerdo
en los ejes torales de la reforma, el estar hablando y estar viendo una oportunidad de una reforma también a la justicia local, me parece que es valiosísimo. Muy bien, pues yo le agradezco la disposición muchísimo. Al contrario, la agradecida soy yo. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.